A todos, espero que hayan tenido una buena semana. Ya hoy es viernes, último día de nuestra semana. Mañana igual también tenemos clase, pero ya es fin. Vamos a continuar con la clase. Ayer entonces estábamos hablando la importancia de lo que es la historia del trastorno del espectro. Recuerden que pues la historia del trastorno del espectro autista ha cambiado considerablemente. Han habido cientos de teorías explicativas, incluso una teoría explicativa que era el tema de las madres nevera. De hecho, hoy en día, pues ese tema ya es un mito. Las madres nevera o esa investigación que hubo hace mucho tiempo de las madres nevera mencionaba que eh, las culpables, de cierto sentido, del autismo de sus hijos eran las madres. Obviamente eso es un error importante, un error eh, general, porque no tiene nada que ver el autismo o no tiene nada que ver la crianza con desarrollar trastorno del espectro autista. Y también veíamos a Leo Kanner. Recuerden que Leo Kanner entonces fue la primera persona en dar un diagnóstico, que fue a Donald Triplett. Ya les voy entonces a compartir nuevamente la pantalla. Voy a desactivar los comentarios. Eh, Hola Liliana, ¿a qué te refieres? Ok, Liliana, gracias por la corrección. Voy entonces a desactivar los comentarios para, eh, para que podamos concentrarnos. Deme un momento, cierro el chat. Veíamos entonces a Donald Triplett. Donald fue la primera persona diagnosticada por Leo Kanner con trastorno del espectro. En ese entonces no se llamaba así, se llamaba entonces autismo solamente. Y mencionábamos que Donald fue diagnosticado inicialmente con esquizofrenia infantil, dado que entonces se conocía o se tenía en cuenta que el autismo estaba asociado con la esquizofrenia. Hoy en día pues es un error. Ya luego llega una persona importante que es Hans Asperger. Hans entonces empieza a describir también las dificultades que se pueden encontrar en las personas que hoy en día conocemos como trastorno del espectro. El apellido Asperger les puede sonar. Igual Asperger también empezó a investigar. Él empieza en los años 80 a investigar un poco más y resulta que fue Lorna Wynne quien retoma las investigaciones que Asperger había realizado en los años 40. De hecho, pues fue muy coetáneo de Kanner y empieza entonces a adoptar el nombre de Asperger. De hecho, pues en 1994 ya apareció en los manuales diagnósticos del DSM, en los manuales oficiales, pero en el año 2013, en el DSM ya desaparece como una categoría separada, ya no está como categoría separada, ya en el 2013 hasta la fecha no utilizamos el término Asperger, es un término que está en desuso y que actualmente pues ya es el trastorno del espectro autista, que son tres niveles de, de apoyo. Importante entender que Asperger empieza a hablar sobre ciertas dificultades que empieza a notar en el trastorno del espectro de los niños que empieza entonces a investigar.
Lo primero es que habla sobre las dificultades en la interacción social. Él menciona que las personas que él estudió, que de hecho pues fueron 4 niños, no fue una población grande, pero igual nos da varios aportes para lo que hoy en día conocemos como el trastorno del espectro, que a los niños les costaba entender las normas sociales, que les generaba mayor dificultad que al común denominador, establecer amistades, interpretar emociones ajenas. eh, También mencionaba que tenían un lenguaje muy peculiar, que muchos niños de hecho tenían entonces un lenguaje muy formal para la etapa en la que estaban y que tampoco captaban el sentido emocional en una conversación recíproca. De ahí, entonces las investigaciones empezaron a hablar un poco sobre la necesidad de dar una investigación, porque Leo Kanner y Hans Asperger fueron las dos personas que nos dieron o nos dan hoy en día esas bases para entender un poco más el autismo. Sin ellos no entenderíamos cómo es el autismo hoy en día. Ambos hablan de lo que hoy llamamos trastorno del espectro autista, Kanner de formas más severas, de hecho, pero Asperger un perfil más funcional, lo que hoy en día podría entonces equipararse a lo que es un diagnóstico de trastorno del espectro autista nivel 1. Y Kanner, si lo ponemos a consideración actual, podría ser un nivel 2 o incluso un nivel 3. Ya en los años 80 y 70 se empieza a dar una mirada un poco más centrada en el comportamiento y en la cognición, y de allí surgen, ya teniendo en cuenta que el autismo entonces tiene unas bases epigenéticas, tiene unas bases entonces también neurobiológicas, que hay alteraciones neuroquímicas que también juegan un papel fundamental. Ya en los 80 se empieza a investigar muchísimo más sobre esa etiología del trastorno del espectro. Surgen dos teorías explicativas. La primera, que es una corriente sociocognitiva, y la segunda, que es una corriente neurocognitiva, que ambas lo que hacen es intentar explicar qué pasa en el trastorno del espectro autista. Y es acá donde vamos a ver esas teorías explicativas que explican, valga la redundancia, una parte de lo que es el autismo. ¿Por qué una parte? Sabemos que el trastorno del espectro en todas las personas es sumamente diferente. No hay dos personas con autismo iguales, así estén en el mismo nivel de apoyo. Es importante entonces entender que esas teorías son pequeños fragmentos de un gran rompecabezas que es el trastorno del espectro, que faltan muchos aspectos por conocer, sí, faltan muchos, pero que a la luz del día son las que nos permiten entonces entender un poco más el autismo y tener mayor claridad con esas perspectivas diagnósticas. La primera teoría viene entonces de la corriente sociocognitiva y es la teoría de la mente. La teoría de la mente en el autismo o en general la teoría de la mente, para que entendamos un poco, sé que de pronto muchas personas no tenían conocimiento de qué es la TOM, por las siglas TOM. Es una habilidad que todos los seres humanos nosotros tenemos. La vamos desarrollando conforme estamos vinculados con lo social. Es esa capacidad de atribuir estados mentales. ¿Qué son o qué se engloban en los estados mentales? Las intenciones que entendemos de los demás, las emociones de los demás, los conocimientos, las creencias, los deseos, tanto de nuestros propios deseos, creencias, intenciones, emociones, como de los demás. Es decir, entender que nosotros, como seres humanos, como individuo, podemos tener unas emociones que son diferentes al otro, unas creencias que son diferentes al otro. Y realmente es una habilidad cognitiva y es fundamental para el tema de la empatía. La teoría de la mente, la empatía, son unos subconjuntos de un conjunto mucho más grande que es la cognición social, que más adelante se los voy a explicar. Pero entonces acá la persona cuando va creciendo, cuando va a estar más vinculada con lo social, va teniendo mayor comunicación afectiva y efectiva y una mayor comprensión social. La teoría de la mente nos da una mejor comprensión social. ¿Qué implica tener teoría de la mente o una buena teoría de la mente? Nos implica reconocer en el otro las emociones, el por qué el otro de pronto se está sintiendo diferente o por qué el otro está teniendo cierta emoción. Nos permite comprender que todos pensamos de manera diferente y que nuestro pensamiento también antecede a los comportamientos, a la acción. Nos permite poder predecir
poder interpretar las acciones de los demás basándonos en sus creencias, en sus intenciones o en sus deseos, pero la teoría de la mente también nos permite hacer una distinción entre lo que uno sabe y lo que otros saben, lo que es un conocimiento compartido y lo que es un conocimiento personal. El ejemplo clásico de la teoría de la mente, y creo que muchos han escuchado este ejemplo, y de hecho es una prueba, que es la prueba de la falsa creencia de Sally y Annie. Básicamente es una prueba muy común que se le hace a niños más pequeños. En los adultos es otra prueba diferente que también vamos a conocer, pero en los niños, como tienen apenas unos cimientos muy vagos de lo que es teoría de la mente, se le cuenta al niño una historia. La historia tiene dos personajes, que es Sally y Annie. Resulta entonces que Sally pone una canica en una caja y luego se va, Sally. Luego llega otro personaje que es Annie. Annie mueve la canica a una cesta y la pregunta que se le hace es, ¿dónde buscará Sally la canica cuando Sally regrese? Si el niño está teniendo, es decir, un niño con teoría de la mente en buen proceso, en buen desarrollo, va a decir en la caja. ¿Por qué? Por el concepto de la falsa creencia, porque entiende que Sally pues tiene una creencia errada, una creencia falsa, porque no vio el cambio que Annie al fin y al cabo hizo. Entonces, ese es el ejemplo clásico de lo que es la teoría de la mente. Por eso hablamos que es un déficit cognitivo, porque nos permite entender el otro, nos permite entender los estados mentales del otro. Es un concepto muy interesante, de hecho, que empieza en 1978 con dos personas que, de hecho, PRIMAC, las personas que acá están en educación deben de pronto tener ese conocimiento. PRIMAC estuvo vinculado a investigaciones también a nivel educativo. Entonces, son dos pioneros en lo que es teoría de la mente, aunque estos dos autores fueron los que primero empezaron a investigar con chimpancés sobre lo que era teoría de la mente, querían mirar o el objetivo era entender si los chimpancés, si los primates tenían la capacidad social, se dieron cuenta que sí, había cognición social, había una una influencia social, pues la teoría de la mente no se atribuye tanto a esos dos autores, sino a otros dos, que es Yura Fritsch, que ya la vamos a ver, ella es una teórica del desarrollo, que nos propone de hecho otra teoría, y a Simon Baron Cohen, que de hecho él es el que propone la teoría de la falsa creencia. Miren el ejemplo de la teoría de la mente. Se los voy a leer de manera puntual. Si vemos a un hombre llorar en un entierro, podemos, en un entierro, valga la aclaración, católico, eh, donde todo el mundo está de negro, bueno, podemos deducir que está triste y, dado el contexto, que guarda relación con la muerte de algún ser querido. Automáticamente somos capaces de imaginar la tristeza por la que pasa el hombre, ya que simulamos la emoción de pena en nuestro cerebro. Esta representación mental nos permite empatizar con el hombre y ajustar nuestra conducta a la situación, además de predecir lo que puede suceder a continuación. En función de nuestra propia experiencia, recreamos posibles escenarios para anticipar lo que les mencionaba. ¿Qué puede necesitar? ¿Cómo puede reaccionar? ¿Qué pasará? ¿Cómo actuará? Etcétera. A esta capacidad de conocer los estados mentales de los demás y utilizarlos para predecir su conducta se le denomina teoría de la mente. Si nosotros analizamos este ejemplo, el texto tiene muchas palabras claves. Por ejemplo, la palabra deducir, que está triste, simplemente por el contexto, simplemente por la escena en la que estamos. Imaginar la tristeza del otro, puede ser que nosotros no conozcamos a el doliente y nosotros no conozcamos a ningún familiar allí, pero imaginamos que está triste, deducimos que está triste. Empatizamos también con esa persona porque está también el tema de la teoría de la mente, de la cognición social, de las neuronas espejo, y ajustamos también nuestra conducta a la situación, una situación de duelo, una situación de pena, y también predecimos, miren todas las palabras claves, predecimos qué va a suceder a continuación, qué podría pasar si yo le digo tal cosa a la persona o qué podría pasar si, y anticipamos lo que la persona puede necesitar.
Reconocer los estados mentales de los demás y utilizarlos es lo que se denomina teoría de la mente. Y aquí una conclusión, nos permite ser capaces de predecir estados mentales tanto de uno mismo como identificar esos estados mentales de los demás. La teoría de la mente no se desarrolla cuando llegamos al mundo, es decir, nosotros no venimos con teoría de la mente, es a partir de los 4 o 5 años, donde la mayoría de los niños empiezan a desarrollar la teoría de la mente. Y solo se empieza a desarrollar si es estimulada, si está vinculado, por ejemplo, con un entorno social. Miren que si nosotros pensamos 4 o 5 años, es una etapa donde los niños ya están en una etapa preescolar, donde ya hay contacto con otros niños, con sus pares, entonces empiezan a tener más contacto con el otro y empieza a crearse mucho más esa teoría de la mente. Pero lo que pasa en los niños con autismo es que la capacidad va a estar de forma alterada, entender de manera diferente las emociones, no es que no las entiendan, las entienden diferente, o que la teoría de la mente pueda no desarrollarse tan rápidamente como los niños neurotípicos. Puede ser que les cueste un poco más que el resto de poder desarrollar la teoría de la mente. Cuando nosotros ya crecemos, cuando ya somos adultos, se espera que sea una habilidad compleja, que sea una habilidad que nos permita entender aspectos como el sarcasmo, como la ironía, como el tema de la manipulación emocional, como el tema entonces de la empatía, que también tiene mucha relación con teoría de la mente. Son dos conceptos diferentes, pero que como se mezclan en el conjunto más grande, en el conjunto macro que es cognición social, entonces tienen que ver, hay una relación. Como les mencionaba, la evaluación de la teoría de la mente en el trastorno del espectro es fundamental. Nosotros no solo debemos hacer una evaluación de confirmación diagnóstica con A22 y ADR, no. La idea es hacer pruebas como la falsa creencia de Sally y Annie, eh, evaluar entonces con historias sociales. Hay otra prueba que se llama la lectura de los ojos o la lectura de la mente en los ojos, que de hecho es de Simon Baron Cohen también, y cuestionarios o entrevistas clínicas que nos permitan entonces saber si la persona está teniendo buena teoría de la mente, si tiene un buen desarrollo de teoría de la mente o quizás no. Recording in progress. Llega una persona fundamental, que ya les había mencionado, y es el Baron Cohen. Él tiene, de hecho, varios libros. Se los recomiendo mucho también tener en cuenta que algunos de sus libros son escritos o fueron escritos antes de 1990, lo cual entonces hace que muchas de sus escrituras sean entonces con un término de Asperger, recuerden que ya están en desuso. Sin embargo, pues fuera de ese tema, son muy buenas lecturas, se las recomiendo bastante. Simon nos dice que el autismo cursa con una incapacidad para ver al otro en el estado mental. De hecho, nos habla de una ceguera mental y nos dice esta teoría. Nos define la teoría de la mente de la siguiente manera. Una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales, el mundo social le parecería caótico,
confuso y por tanto puede ser que incluso le infundiera miedo. En el peor de los casos, esto podría llevarle a apartarse del mundo social completamente. Y lo menos que podría suceder es que le llevara a realizar escasos intentos de interacción con las personas, tratándolas como si no tuvieran mentes y por tanto comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con los objetos inanimados. Esa es la definición que nos da Simon Baron Cohen. De hecho, pues él es un psicólogo y psiquiatra, es una persona bastante versada en el tema. Es muy conocido en el tema del trastorno del espectro autista y sobre todo en el tema de la teoría de la mente. Ha trabajado con muchos teóricos, incluso Yura Fritz, que también es bastante importante. Y él nos menciona que la teoría de la mente en el trastorno del espectro autista es esa dificultad, entender el estado mental del otro y nos habla de una ceguera mental. Cuando habla de una ceguera mental, él es un término, entonces, que pues lo acuña, de hecho, él habla entonces que por eso el autismo es como si estuviesen ciegos ante la dificultad de entender o ante la dificultad de inferir los pensamientos, de inferir los sentimientos ajenos. Es un concepto que ha cogido fuerza realmente con el trabajo de Simon Baron Cohen sobre el trastorno del espectro autista y es la capacidad o más bien la incapacidad que tienen muchas personas con autismo de comprender las expresiones faciales, los gestos que son tan necesarios en una interacción social, los comportamientos sociales cuando son complejos. No es que no entiendan los comportamientos sociales, sino cuando se complejiza el tema de la socialización y que, claro, a menudo resulta o a menudo desemboca en un malentendido o en esas interacciones sociales. Entonces, realmente Simon Baron Cohen desarrolla varias herramientas, de hecho, para poder evaluar la teoría de la mente. Una de las que les mencioné es el test de las falsas creencias de Sally y Annie, que también se conoce así, el test de Sally y Annie, donde entonces se le presenta a los niños esta historia. Ha desarrollado también otros tipos de prueba, donde lo que hacen es ilustrar cómo las personas con autismo fallan en este tipo de tareas de lectura de la mente del otro. Y por eso habla entonces que es una especie de ceguera mental ante el tema de los demás, ante el tema social. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones para comprender el mundo mental de los demás dentro del trastorno del espectro? Es primero una dificultad para entender la conducta de los demás, que como les digo es teoría de la mente. Muchas veces a una persona con autismo le cuesta entender por qué el otro hace ciertos aspectos o por qué hace ciertas cosas. Un ejemplo, tenía un paciente que tenía nivel 1 de autismo y él a veces me mencionaba que le costaba mucho entender por qué su esposa, él estaba casado, de hecho tenía una familia bastante bonita, que por qué su esposa tardaba tanto tiempo combinando las ropas y al fin y al cabo se le iba a quitar en la noche. Entonces, ese tipo de aspectos es por qué los demás tienen ciertas conductas. Y también tenía dificultad para predecir la conducta de los demás, entender el por qué el otro va a actuar de cierta manera, problemas para darse cuenta de las intenciones de los demás. En términos muy coloquiales, es ese tema de la malicia que uno empieza a tener para entender cuando el otro está engañando, cuando el otro tiene malas intenciones, tiene buenas intenciones, cuando se acerca de pronto a nosotros con una mala intención. Dificultad a la hora de explicar sus conductas, problemas en la comprensión de cómo sus conductas pueden afectar a la de los demás, una incapacidad para darse cuenta del nivel de comprensión y también el nivel de interés que tienen las personas, es decir, cuando están hablando con un interlocutor, muchas veces, muchas personas con autismo que tienen intereses muy circunscritos, intereses muy eh, fijos, empiezan entonces a dejar de darse cuenta cuando el otro realmente no tiene un interés, una comunicación bidireccional, a veces les cuesta, a veces es una comunicación unidireccional, porque no esperan que el otro responda o que el otro pregunte sobre el tema, como podría ser una conversación cualquiera en un entorno social. A veces les cuesta y a veces pueden tener una conversación tipo monólogo, hablar y hablar de un mismo tema sin entender que de pronto el otro no tiene el mismo interés, por muchas razones. Primero, porque puede ser que no tengan una lectura del comportamiento no verbal, entonces sí.
Pueden estar con una persona y les están hablando, no sé, del espacio, del sistema solar y la otra persona, el interlocutor, está de esta manera, pues el gesto empieza entonces a tener mucho que decir, pero a veces les cuesta entender ese tipo de aspectos y no tiene nada que ver con la capacidad cognitiva. Dificultad de anticipar les cuesta también y dificultad para comprender el uso de reglas de un acto comunicativo o en un acto comunicativo. Entonces, la sintaxis, la prosodia, por ejemplo, y no suelen respetar los turnos porque a veces hay una dificultad, y de hecho esto lo vamos a explicar más adelante en la función ejecutiva, en esa parte de la inhibición, y que a veces, no siempre, y esto no es algo general en todas las personas con autismo, un contacto ocular adecuado a veces les cuesta mantener el contacto visual o sostener el contacto visual. Puede ser difícil para ellos, pero esto no es un común denominador en todas las personas con autismo, pero que tiene que ver también con la teoría de la mente. Dificultades para mentir y para comprender engaños. No todas las personas tienen esta dificultad, muchos sí, otros no, y eso tiene que ver con la teoría de la mente. Recording in progress. Y ustedes podrán de pronto tener una duda y es hasta qué punto una persona puede dominar teoría de la mente si solamente entonces hay eh, una baja teoría de la mente en las personas con autismo o pueden haber personas con otros perfiles clínicos con baja teoría de la mente. Entonces ya sabemos que es la teoría de la mente, que es la capacidad de entender los estados mentales de los demás y en el autismo varía ampliamente. No quiere decir que todas las personas con autismo tengan baja teoría de la mente. Eso depende de cientos de factores. Primero, como el nivel de desarrollo cognitivo. Segundo, depende también de esa parte del lenguaje. El lenguaje nos permite también entender al otro, nos permite comprender las emociones del otro, hacer una lectura incluso de lo no verbal, así tengamos un lenguaje verbal. Eh, Depende también de ese entorno educativo, depende de las características individuales de cada persona y obviamente también del enfoque terapéutico que se tenga. Si la persona ha estado vinculada a terapia o si no ha estado vinculada a terapia, cambia la teoría de la mente. Entonces, ¿hasta qué punto se puede desarrollar? Va a variar. En niños con un buen proceso de neurodesarrollo, en niños con un buen proceso de pronto de maduración cerebral, de alto funcionamiento, en niños con autismo de alto funcionamiento, recuerden que ya no se habla pues de síndrome de Asperger, sino que se habla de nivel uno, pueden llegar a desarrollar teoría de la mente, incluso pueden pasar pruebas clásicas como la de Sally y Annie, para ellos pueden ser incluso muy sencillas, y sí, logran tener una capacidad mental de la teoría de la mente, pero razonando lógicamente sobre los estados mentales de los demás. Puede que no lo hagan de forma automática o que no lo hagan de forma intuitiva, les cuesta un poco más porque tienen que razonar de manera lógica ese estado mental en el otro. Entonces cogen todos los fragmentos, por ejemplo, de lo que ahora estábamos hablando, de el cementerio, del entierro en el que estaba la persona y pueden ya deducir que esa persona está triste porque es en un lugar que a otras personas también de pronto les pone tristes. Entonces pueden aprender a inferir, pueden aprender a hacer inferencias de esas emociones o esas intenciones si se les enseña explícitamente. De hecho, hay terapias centradas explícitamente en trabajar la teoría de la mente a través de una intervención que es la lectura de la mente o el pensamiento social, que son intervenciones exclusivas para trabajar la teoría de la mente. Pero vemos que la teoría de la mente puede ser de pronto un poco más rígida, un poco más inconsistente en aquellos pacientes que tienen un nivel de pronto de autismo, 2 o 3, sobre todo nivel 3, donde a veces pueden entender el concepto una sola vez, pero ya el tema de generalizar a otras partes o generalizar a otras situaciones es allí donde les va a costar muchísimo más. Entonces, van a tener mayor dificultades en esas emociones que son de pronto más profundas, como la ironía, el sarcasmo, los dobles sentidos, lo que es el lenguaje figurado, y que en algunos casos, sobre todo si hay una discapacidad intelectual asociada o un autismo no verbal o un lenguaje muy limitado, ese desarrollo de la teoría de la mente puede ser mucho más restringido.
Siempre la pregunta es cómo favorecer el desarrollo. Primero con una intervención que es fundamental, intervención que sean específicas como el entrenamiento en las emociones, entrenamiento en los estados mentales, reconocer sus propias emociones. A veces pasa que nos damos cuenta que incluso en nosotros como adultos y en adultos neurotípicos hay dificultades en el reconocimiento de sus propias emociones. La teoría de la mente no es que en una persona neurotípica esté 100%, no. De hecho, la teoría de la mente en muchos perfiles clínicos, que no es el autismo, está alterada, principalmente porque no hay un buen análisis de sus propias emociones. A veces confunden la ira con la frustración y las emociones complejas. Entonces, entrenar las emociones, sobre todo empezar con esas emociones primarias de la ruleta de Purkinje, que Purkinje entonces nos da unas emociones primarias y luego nos da unas emociones secundarias y terciarias y así. Y también trabajar historias sociales, trabajar juegos de roles, el modelado también de habilidades sociales con un apoyo visual, con los pictogramas, con un lenguaje que sea claro. En general y en resumen, habla, y bueno, que también terapia del lenguaje en esa parte de la pragmática, porque hay dificultades en la pragmática en muchas personas con autismo. Entonces, la persona con autismo puede desarrollar teoría de la mente, sí, hasta cierto punto, especialmente si tiene un buen nivel de lenguaje, si tiene un buen nivel cognitivo. Y que también es importante hablar, igual esto lo vamos a trabajar más adelante, que la empatía tiene tres subdivisiones. Se habla más de dos, pero tiene tres. Una empatía que es cognitiva, una empatía que es emocional y una empatía compasiva o de la acción. La empatía cognitiva es entender a nivel del análisis por qué el otro se siente triste. Eh, por ejemplo, una persona se puede sentir frustrada porque perdió un examen y es entenderlo. Luego una empatía emocional que es no solo comprender que la otra persona se siente frustrada o se siente triste por haber perdido un examen en el que tanto había estudiado, sino que también es sentir la emoción del otro. Entonces miren que está como en nivel. El primer nivel es como una pirámide. El primer nivel de la empatía es una empatía cognitiva, solo entender la razón de por qué el otro se siente triste. Hasta ahí. Ya luego en una empatía emocional es no solo entenderlo, sino sentir lo que el otro siente, sentir frustración por la otra persona. Es muy difícil la empatía emocional, de hecho. Y luego está la empatía de la acción. No solo quedarnos con comprender por qué el otro está frustrado o triste, no solo sentir lo que el otro está sintiendo, sino hacer algo para que la otra persona pueda sentirse mucho mejor. Entonces son esos tres niveles de la empatía que a veces nos cuesta y por eso se relaciona tanto con la teoría de la mente, porque es que la teoría de la mente, si lo equiparamos a lo que es de pronto el tema de las creencias, es una empatía cognitiva, pero va más allá la empatía, porque la empatía entonces tiene que ver con hacer algo, sentirlo de los demás. ¿Qué tienen que ver la teoría de la mente y la cognición social? Que era lo que yo les había mencionado. La cognición social es mucho más amplia que la teoría de la mente, es decir, la cognición social es un constructo mucho más amplio que engloba la teoría de la mente, que engloba esa parte de la empatía, que engloba también esa percepción social que nosotros tenemos, el reconocimiento emocional. eh, la cognición social también tiene que ver de cómo nosotros regulamos nuestra conducta emocional en un entorno social, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y esa capacidad también de comprender las normas sociales, que a veces es tan difícil, esas decisiones sociales basadas en normas, evaluar, responder adecuadamente a situaciones de pronto interpersonales, resolver conflictos. Ese reconocimiento emocional en la cognición social tiene que ver con no solamente identificar qué emoción estoy sintiendo, sino también diferenciar la emoción. Entonces, si estoy enojado, si estoy triste, si estoy frustrado, qué tengo realmente es entender y diferenciar nuestras propias emociones, pero también esas emociones en los demás, y también un reconocimiento emocional facial. Es decir,
que vemos en el otro que nos da la sensación de que el otro con solamente verlo está triste o está enojado, así no esté llorando. Entonces, tiene que ver con eso y también con el tono de la voz, con el lenguaje corporal que nosotros tenemos. Y esa percepción social es interpretar esas señales sociales, como las jerarquías, como lo que son los roles, como lo que son las normas grupales. Y como les menciono, la teoría de la mente está incluida en esa parte de la cognición social, como también la empatía que yo les mencionaba, entonces que la empatía pues tiene tres tipos de empatía, una empatía cognitiva, que es la base de la empatía, es la más simple, una empatía también que tiene que ver con una empatía emocional y la última, que es la más compleja y que de hecho pues muy pocas personas llegan hasta allá, es una empatía de la acción, no solo quedarnos con lo que sabemos del otro, con lo que entendemos del otro, con lo que sentimos que nos transmite el otro, sino también con esa percepción en cuanto a la acción. Resulta que eh, la relación entonces entre teoría de la mente y la cognición social es que aunque una persona pueda tener la teoría de la mente, ¿sí? Pues, y que la teoría de la mente es un componente central de la cognición social, pues esta última, que es la cognición social, va a abarcar un amplio espectro de habilidades que son difíciles. Y una persona, por ejemplo, puede tener buena teoría de la mente, una teoría de la mente intacta, comprender los pensamientos de los demás, algo cognitivo, pero que pueda mostrar déficit, por ejemplo, en ese reconocimiento emocional o que tenga déficit en la adaptación de las normas sociales, aspectos que al fin y al cabo pues forman parte tan importante de, del mundo social. Entonces, la cognición social y la teoría de la mente tienen redes que constituyen toda la parte de la percepción y de la acción. Miren que es muy complejo, no solamente son redes neuroanatómicas que tengan que ver con la parte prefrontal o frontal, y que también tenemos pues un sistema de atribución intencional y atribución mental. Las estructuras neuroanatómicas que tienen más influencia en lo que son la teoría de la mente y la cognición social es primero toda la parte prefrontal, sobre todo la corteza prefrontal ventromedial y la dorsolateral que tienen allí en la imagen, que son cruciales en la toma de decisiones sociales, en la regulación emocional. No está en la imagen, pero la amígdala también hace parte importante, porque la amígdala al fin y al cabo tiene que ver con todo ese sistema límbico, ese sistema emocional en el procesamiento y reconocimiento de hecho emocional y el giro temporal superior, que lo que hace es reconocer los movimientos que nosotros estamos viendo en el interlocutor y esas acciones en los demás. También la corteza del cíngulo, sobre todo el cíngulo anterior, que está vinculada con la parte de la empatía, con la toma de perspectiva, sobre todo una toma de perspectiva social. Entonces, hay muchos componentes que están vinculados con la cognición social. Recuerden que la cognición, que la teoría de la mente hace parte de la cognición social, pero que lo que más se ha venido estudiando en el tema del autismo es la parte de la teoría de la mente. Otra de las teorías explicativas, pero que ya viene de una corriente ya no sociocognitiva, sino neurocognitiva, es la teoría de la disfunción ejecutiva. Es una teoría entonces que nos empieza a plantear que la capacidad que van a tener las personas con trastorno del espectro autista de ejecutar, de controlar, de planificar, por ejemplo, de anticipar, que tiene que ver con toda esa parte prefrontal, esta porción que es más anterior de nuestro cerebro, que hace parte entonces del gran lóbulo frontal, el prefrontal. Entonces, tiene que ver con esa capacidad de planificar, de organizar, de tomar decisiones. Esa corriente, entonces, y que en general toda la función ejecutiva, para poder explicarles un poco por qué es disfunción ejecutiva, la función ejecutiva es un conjunto de habilidades de alto nivel, es decir, son complejas, son las que nosotros necesitamos para nuestra vida cotidiana. De hecho, las funciones ejecutivas son las últimas que se empiezan a perfeccionar
son las últimas que se mielinizan más o menos a los 25 años aproximadamente, eso depende pues también de muchas características individuales, pero todas ellas nos permiten planificar, organizar, regular nuestra conducta, regular nuestro comportamiento, nos permite adaptarnos a situaciones novedosas, a situaciones incluso complejas, y que son habilidades para realizar todas las actividades que tengan un objetivo, resolver problemas, manejar nuestro comportamiento en contextos desafiantes, en contextos sociales, y que habla entonces que por eso la función ejecutiva en las personas con autismo va a tener un déficit, que entonces va a explicar por qué en cierta parte, recuerden que igual hay que tener en cuenta que todas estas teorías explicativas hacen, son una pequeña pieza del gran rompecabezas para la explicación de lo que es el autismo. Entonces, que las funciones ejecutivas, por ejemplo, en el tema de la inhibición, que es esa capacidad que nosotros vamos desarrollando de controlar nuestros impulsos, de resistir de pronto esas respuestas que son automáticas o que pueden ser inadecuadas, entonces, ahí explica por qué en el autismo a veces les da tanta dificultad de interrumpir una conversación, pues de no interrumpir una conversación, o también la parte de las estereotipias, de la inhibición. La memoria de trabajo también hace parte del sistema de funciones ejecutivas que nos permite retener, que nos permite manipular información durante un breve periodo de tiempo, es decir, manipular temporalmente la información para realizar tareas complejas, entonces recordar una instrucción y ejecutarla mientras no la dan, la flexibilidad cognitiva, que también es parte de la función ejecutiva, que entonces nos explica o que nos da esa habilidad de cambiar de estrategia, de adaptarnos a las nuevas demandas del entorno, cambiar entonces y alternar entre tareas, cambiar de un enfoque o de un plan si el primer plan no me funcionó, la capacidad de planificar, por ejemplo, la capacidad de tomar decisiones, evaluar cuáles son las opciones, cuáles son los análisis de las consecuencias de el plan A, el plan B, el plan C y seleccionar de esa forma la mejor alternativa. Entonces, en general, en el autismo va a explicar esta teoría de la disfunción ejecutiva, la conducta que es rígida en muchos casos, la conducta que puede ser repetitiva, como el tema de las estereotipias, y la conducta impulsiva. Recuerden, cuando hablamos entonces de las teorías explicativas, también debemos tener muy en cuenta de los niveles de apoyo que necesitan las personas con autismo. No va a ser lo mismo una persona con nivel 1 a una persona con nivel 3, donde la función ejecutiva puede verse mucho más comprometida. Entonces, hablamos que la región, por ejemplo, la dorsolateral, que es esta eh, parte que vemos un poco más en color azul, más oscuro o morado, no sé cómo lo ven ustedes en las pantallas, tiene que ver con la planificación y que esta parte ventrolateral tiene que ver con la capacidad inhibitoria. Son funciones entonces que van a tener obviamente una neuroanatomía principalmente prefrontal del cerebro, donde está toda la función ejecutiva, la dorsolateral que les menciono no solamente está asociado con esto, sino también con la planificación, con flexibilizar nuestra conducta, con flexibilizar nuestro pensamiento, con la memoria de trabajo, la dorsolateral, la órbita frontal, que también está involucrada, donde está la regulación de nuestras emociones. Miren que ahora también nombramos la órbita frontal en la teoría de la mente, la capacidad de tomar decisiones basadas en recompensas. ¿Por qué? Porque todas esas teorías explicativas no son independientes entre sí. No es que veamos la teoría de la mente por un lado, no es que veamos por otro lado la función ejecutiva y las otras que vamos a ver. Todas ellas son una cadena de teorías que empiezan a explicar qué pasa en el trastorno del espectro. ¿Cuáles son las limitaciones? Entonces, hay déficit en organización que presentan dificultades a la hora de secuenciar los pasos que les permiten solucionar un problema. Hay déficit también en planificación, dificultades para hacer planes, luego seguir de pronto los planes que guían un comportamiento, problemas atencionales, aunque la atención no hace parte directa de las funciones ejecutivas, pues también se necesita la atención es una función cognitiva importante, de hecho es la antesala de el resto de funciones mentales superiores. Y muchas veces las personas con autismo suelen mostrar una atención sobreselectiva a esos detalles que les llaman la atención, a esos detalles que capturan su atención, a unos estímulos de interés y que van a tener al fin y al cabo
dificultades para discriminar los estímulos relevantes de los irrelevantes. Inhibición de respuesta, que a veces es esa resistencia de pronto a interrumpir una conducta que estén haciendo en el momento que se necesita. La generalización, entonces saber que si A no me funcionó, no vuelvo a A, sino que puedo ir a B, voy a C. Y la rigidez cognitiva, que es esa carencia de flexibilidad mental para adoptar diferentes soluciones a una problemática, diferentes perspectivas a una misma solución. Y aunque, como les menciono, al igual que la atención, la motivación no es tan o no está tan relacionada con el tema de la función ejecutiva, pero que sí la parte de la iniciativa, de la motivación, que es esa capacidad entonces de iniciar actividades de forma autónoma, así de pronto no nos motive, no nos genere pues satisfacción, también va a estar. Muchas veces les cuesta realizar actividades que no están dentro de su interés, eh, pero tiene que ver con esa parte de la motivación. Para que no quede corto la parte de la temática de las funciones ejecutivas, vamos a ir entonces a nuestro descanso y cuando regresemos, nosotros vamos a continuar con una corta explicación también de funciones ejecutivas para que nos quede muy claro, despejar algunas dudas que ustedes tengan en el próximo bloque. Siempre, como hoy es la primera clase que vamos a tener descanso, ayer no lo tuvimos porque estaba el ingreso de nuestro coordinador, por cierto, todas las clases quedan grabadas, se las comparten a ustedes mediante el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, también las suben a la plataforma de YouTube para que estén entonces muy pendientes de ello y puedan retomar la clase o puedan de pronto si les queda algún tema que no pudieron o no lograron tomar nota, volver a tomar nota, todas se les comparten y toda, de hecho, la información se las comparten vía WhatsApp. Les voy a dejar acá un letrero para que podamos iniciar nuestro receso. Ojalá disfruten mucho de receso, que puedan entonces comer algo, es muy importante, tomar agua, que puedan también pasar de pronto fuera del contacto con las pantallas electrónicas para evitar esa fatiga ocular que obviamente en la clase genera y nos podamos ver dentro de unos minutos. En general, entonces, las personas con autismo, recuerdo que igual eso lo estábamos mencionando, que va a depender de muchas características. Pues, no todas las personas con autismo van a tener la misma dispositiva, pero sí es el denominador, que van a entender entonces que la función ejecutiva está en ejecución, sobre todo en esa parte de la inhibición. Entonces, en el autismo hay una alteración en funciones ejecutivas. De hecho, en las pruebas neuropsicológicas también se puede ver esta alteración en esas redes cerebrales que pues tienen como tal eh, esa dominancia de funciones ejecutivas, realmente sobre todo en un desarrollo atípico, que es la corteza prefrontal, las conexiones frontoparietales, las redes del control ejecutivo y en el autismo obviamente pues en esas resonancias magnéticas se han encontrado que es una hipoconectividad, sobre todo con esas áreas que son más distantes, las que están más a larga distancia, son menos eficaces, son menos eficientes, sobre todo lo frontal a nivel posterior, y que hay una conectividad excesiva desde lo local, es decir, hiperconectividad local frente a una hipoconectividad más distante, que obviamente esa conectividad excesiva a nivel local es lo que favorece de pronto esa capacidad que tienen ellos para tener una integración al detalle, pero a veces la dificultad en la integración de lo global. Entonces, al final, todo eso va a alterar planificación, flexibilidad mental, la regulación conductual, pero también les da otros beneficios, como la teoría que vamos a ver a continuación, que es la coherencia central debilitada por esa hiperconectividad, con esa excesiva conectividad local, pero en general, como tal, en función ejecutiva, lo que más vemos en el paciente con autismo cuando hacemos una evaluación neuropsicológica es que una de las funciones que más se ve afectada es la flexibilidad cognitiva. Entonces, hay bastante rigidez cognitiva. Por eso explica entonces esa preferencia con lo que son las rutinas, con lo que son patrones que sean predecibles. Lo que ayer de hecho hablábamos de nuestras preguntas que me hacían era por qué una persona con autismo es tan buena en lo que es el tema de el ajedrez. Yo les mencionaba, no todas las personas son buenas en ajedrez y que tengan autismo,
pero que sí, en las personas que son buenas, en este caso que eran dos alumnos de una de ustedes, era por eso, porque había patrones predecibles. Entonces, ¿por qué ocurre en ese tema de la flexibilidad? Porque cambiar de plano, cambiar de estrategia, lo que implica es, por ejemplo, tener una respuesta previa, anticipar, generar una nueva respuesta, y eso a veces le cuesta por esa rigidez mental, es un proceso que requiere un control ejecutivo alto. Y también hay problemas en la inhibición y en ese control de impulsos. Entonces, inhibir respuestas que son automáticas, como lo que son las estereotipias, que son igual importantes en el autismo porque lo que hacen las estereotipias es regular esa parte emocional. Eh, Muchas veces una pregunta que siempre se hace ya para pasar a esta corriente neurocognitiva, que es la teoría de la coherencia central de una pregunta que es muy frecuente es si las estereotipias se deben erradicar, si se deben disminuir, pues las estereotipias, desde que no sean estereotipias que sean heteroagresivas o autoagresivas, que no es el común denominador, no deben ser reducidas. Las estereotipias son funcionales en cuanto a la parte de regulación emocional. Entonces, igual se explica por qué existen estereotipias, por ese bajo control de impulsos, por ese bajo de pronto control de las reacciones emocionales y hay alteraciones en el circuito frontoestrial o frontoestriatal donde tiene que ver con esa parte. Entonces, hay un bajo control en esa función de top-down, donde es la parte de arriba hacia abajo. Realmente hay una menor eficiencia en ese control. Entonces, importante tener la función ejecutiva. Es un perfil igual muy desigual, no es un déficit global. Es muy importante aclarar esto, porque no quiero que me malinterpreten en cuanto a que toda la persona con autismo va a tener disfunción ejecutiva. No, muchas personas tienen pues buenas capacidades a nivel ejecutivo, pero sí de pronto no va a tener toda la función ejecutiva que se debería. Entonces, por ejemplo, también es importante aclarar que muchas personas con autismo tienden a tener, no todas, pero sí muy buena memoria de trabajo. Recuerden que la memoria de trabajo hace parte de la memoria, pero también comparte una función con la función ejecutiva, muy buena atención al detalle, un pensamiento lógico bueno, pero que las dificultades van a aparecer sobre todo en la planificación, en la organización, en la flexibilidad mental y en el control inhibitorio, la autorregulación emocional. Por eso hablamos de un perfil ejecutivo que es atípico, no un deterioro ejecutivo, no una disfunción como tal global de lo ejecutivo. Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto. Eh, Y tenemos otra corriente, que es la corriente neurocognitiva con la teoría de la coherencia central debilitada. Cuando hablamos de esa corriente, recuerden que todas las teorías explicativas deben ser entonces vinculadas, es decir, todas se soportan en todas, no podemos verlas desligadas. Entendemos que la coherencia central debilitada en las personas con un desarrollo neurotípico tienen una tendencia natural a integrar la información que perciben de un todo, ver el todo y no solamente los fragmentos de sus partes. Pero las personas con un autismo van a percibir el mundo de forma fragmentada, de forma inconexa, con una atención extrema a los detalles más que en la totalidad. Y esto provoca, al fin y al cabo, dificultades especialmente a la hora de integrar toda la información socioemocional, porque en el contexto socioemocional nosotros requerimos integrar todo, la voz, la prosodia, la tonalidad en general, la expresión facial, lo que dice la persona. Y recuerden que en todos los contextos, en la interacción social, todos dependen de una buena coherencia central, integrar todo y no solamente el fragmento de las partes. La coherencia central débil, entonces, es un término que sí se utiliza en psicología y en neuropsicología para describir ese perfil clínico de la persona con autismo, pero que no es único de las personas con autismo. Es decir, no es que las únicas que tengan una baja coherencia central sean las personas con autismo, no. De hecho, encontramos en otros perfiles clínicos, pues que no es el caso, pero que encontramos en otros perfiles clínicos una baja coherencia central y que explica que las personas con una baja coherencia central no van a ver lo global, no van a ver lo contextual, sino que se van a enfocar en un panorama de detalles, no en el panorama global, sino en los detalles individuales.
Es un concepto que se ha venido estudiando muchísimo más. De hecho, Yura Fritsch empieza, que es una teórica del desarrollo cognitivo, es muy interesante estudiarla, empieza a describir y empieza a observar cómo las personas con autismo tienen una coherencia central que es débil frente a las personas neurotípicas. Entonces, a veces no logran integrar la información completa, sino que ven pequeños detalles específicos, lo que al fin y al cabo pues va a afectar la capacidad de ver toda la situación en general. Cuando hablamos entonces de una persona con una coherencia central fuerte, que es lo que se espera, se entiende que la persona entonces ve el contexto amplio, el contexto como la imagen completa, mientras que la persona con dificultad en la coherencia central ve las cosas de manera individual, ve los detalles individuales en un todo, pues en un todo que es coherente. La persona que yo les mencionaba es ella, Yura Fritsch. Yura no solamente apoya esta teoría de la coherencia central debilitada, sino que ella también nos apoya en la teoría de la mente y en la teoría de la cognición social. Sobre todo ha trabajado mucho con Simon Baron-Cohen, de la mano con él, para empezar a mirar, empezar a indagar qué está pasando en el trastorno del espectro autista, qué pasa en el trastorno del espectro. Entonces, hablamos que la coherencia central es un constructo cognitivo. Ella lo amplía, Yura Fritsch, y que es una teoría que nos hace referencia a esa capacidad de integrar las parcelas de información en una comprensión que sea con sentido, en una comprensión que sea un poco más coherente. Es decir, habla que la dificultad para integrar las claves sociales, todas las claves sociales, cuando me refiero a claves sociales, es la voz, la prosodia, la tonalidad, la expresión facial, es decir, lo verbal y lo no verbal, eh, que tiene que ver con la cognición social. Miren que si nosotros hacemos un análisis profundo, cuando vemos las diferentes teorías cognitivas, nos damos cuenta que todas se van a relacionar unas con otras. Y lo mismo pasa con la coherencia central. Se relaciona, de hecho, con esa lectura social que hacemos en la cognición social. Nosotros en esa lectura social combinamos una multitud de datos que entonces debemos procesar de manera simultánea. Las redes neuroanatómicas lo hacen inmediatamente. Nosotros procesamos los gestos, las emociones que tiene el otro, el tono, la prosodia, qué está diciendo la persona y lo ponemos en un todo coherente, pero puede ser que las personas con autismo no lo hagan de forma tan eficaz. Entonces, la coherencia central es un concepto que va, y sobre todo la coherencia central débil, va a integrar información en un contexto que sea de manera global, en un contexto que sea eh, general. Y que hay unas características importantes en la coherencia central débil, y es que primero, en las personas con autismo hay una dificultad para comprender lo que es el contexto general. Entonces, va a manifestarse, por ejemplo, con dificultades a nivel social, de pronto no captar ese significado que es implícito en una conversación o una interpretación de forma literal que lo realicen, a veces entender difícilmente el sarcasmo, las expresiones de pronto figurativas y una preferencia más por un procesamiento a nivel local, es decir, la coherencia central tiende a enfocarse más en esos detalles que les interesan en lugar de pronto de integrar toda la visión global. Por ejemplo, fijarse más en elementos específicos de un objeto específico, supongamos, tengamos este lapicero, ¿cierto? El lapicero pues tiene muchas partes, supongamos que esta tapa es el lapicero, es integrar la visión global. Entonces, fijarse en elementos específicos de un objeto puede ser algo que hagan las personas con autismo, una preferencia por el procesamiento local, los colores, las texturas o las formas eh, individuales de cada elemento, pero puede ser que vean el elemento y no capten la función o el propósito general que es el lapicero y que nos ayuda a escribir. A eso me refiero, a que no logran de pronto captar el sentido y que también hace que yo les ahorita les mencionaba algo importante y es que la memoria gráfica se puede ver fragmentada en las personas con trastorno del espectro. Para nosotros tener una buena memoria autobiográfica necesitamos ver la visión global, necesitamos entender
del contexto general, no solamente de pronto centrarnos en cómo iba vestida la persona. Y muchas veces las personas con autismo tienen esta habilidad, sí, puede ser una habilidad, pero también es una desventaja porque no logran ver el panorama general. Entonces, puede ser que en un recuerdo la persona tenga ese recuerdo, pero lo único que recuerda de ese momento es cómo iba vestida la persona con la que estaban o de qué color era tal situación, pero no ven la visión general. Entonces, es importante entender esto. No siempre se va a ver como una desventaja. De hecho, esta coherencia central tiene también a su vez unas potencialidades potenciadas específicas en el trastorno del espectro. Por ejemplo, hay una persona que es Steven Wilshire, de hecho él es un artista visual, y Alex Baker, que es un niño que está en potencia y está en crecimiento, también es un artista visual en potencia, donde tienen una coherencia central débil muy buena que les permite entonces entender cada detalle, por eso pueden ser tan sobresalientes en tareas como eh, aritmética o geometría o estadística, no todos, pero sí la gran mayoría, que tiene que ver con esa parte de una coherencia central. Entonces, la ubicación en el contexto social que requiere, primero, captar el sentido de las palabras más allá de su literalidad. Miren que si nos vamos a lo que es el tema de la cognición social y teoría de la mente, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque nosotros debemos captar el sentido de las palabras, no solo lo que me están diciendo, es ver el contexto general. Se me dice lluvia cántaros y alguien pregunta, ¿y dónde están los cántaros? No es entender el sentido más allá de las palabras. Si alguien te dice, tú tienes un corazón de oro, no es que te esté diciendo realmente que tengas un corazón de oro, sino la bondad que tiene tu corazón. Y así sucesivamente pasan muchos contextos. Identificar esas claves faciales que va desarrollando el interlocutor. Estamos en una conversación bidireccional. Interpretar esa intencionalidad implícita del tono de voz, que también tiene mucho que ver con la coherencia central y con la teoría de la mente. Incorporar experiencias y recuerdos, por lo que les acabo también de explicar, y reconocer las propias emociones les cuesta bastante. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de la persona con autismo y lo vinculamos con la, el concepto de coherencia central es porque hay una percepción desintegrada de la realidad que genera, según la teoría, igual sigue siendo una teoría que sí ha estado estudiada, que sí ha estado validada, pero sigue siendo una teoría porque entender el autismo es complejo, a pesar de que ha sido muy estudiado. Entonces genera una percepción de la realidad centrada solo en el mundo físico, en lo explícito, no en lo implícito. Y hay una frase, y es que los árboles no dejan ver el bosque. Si analizamos la frase, los árboles, que acá les coloco la imagen, componen el bosque. Los árboles son el bosque, ¿sí? Son las partes del bosque. Entonces nos ilustra muy bien por qué la carencia central, la coherencia central debilitada, tiene entonces una desintegración. No ver todo o no ver el todo, sino que ver los pequeños fragmentos. Tenemos otra teoría que, como tal, no es una teoría que se haya entonces solo descrito en el trastorno del espectro autista, se ha descrito también en otros tipos de perfiles clínicos, al igual que las otras teorías, pero en el autismo es muy importante la teoría de las neuronas de espejo porque se va a vincular directamente con lo que es el tema de la cognición social. Cuando hablamos de la teoría de las neuronas de espejo, es una teoría reciente, realmente en los años 90, fue descubierto accidentalmente por Giacomo Rizzolatti y su grupo de colaboradores. De hecho, pues,
estaban estudiando otras áreas diferentes tal, del área primordial, cómo se activaban en los primates. Realmente lo que querían mostrar era cómo el mono agarraba un objeto y que también cuando veía a otros hacer esto, situación de agarrar, pero se dieron cuenta que no solamente se activaban las áreas motoras, sino que se activaban otras áreas con los resonadores igual en la investigación, que encontraron entonces que había un sistema igual, similar en nosotros como seres humanos, que era todo ese sistema de las redes neuronales, de las neuronas espejo. ¿Dónde se localizan? Entonces, en nosotros como humanos se van a localizar en varias áreas, no solamente está en la corteza premotora, aunque sí hay mayor resonancia ahí, pero también está en la corteza parietal inferior, que tiene conexiones también con la parte o con la zona insular, con la corteza cingulada anterior, que la mencionábamos ahora, que tiene pues un factor importante en la empatía y la parte emocional. Entonces, este descubrimiento sirvió para que nos diéramos cuenta que nosotros nos ponemos en el lugar del otro, por eso hablábamos que es el soporte biológico de la empatía, que es un concepto más psicológico, la teoría de las neuronas espejo es un concepto más neuroanatómico, neurofuncional, de esa parte de la empatía, de cómo o por qué nos ponemos en el lugar del otro. Entonces, las neuronas espejo nos van a servir, o es una teoría que nos sirve para la imitación. Nosotros como seres humanos aprendemos mucho más por la imitación. El lenguaje, de hecho, se aprende por la imitación, de cómo vemos al otro hablar, de cómo empezamos a mirar los fonemas, de que se pronuncia ma y la posición de la lengua, y la posición de la parte labial, y cómo se pronuncia pa y cómo suena. Entonces, nosotros hemos evolucionado a través de la imitación, hemos evolucionado también a través de las neuronas espejo. Siempre nos hemos imitado, el ser humano siempre tiende a aprender desde la imitación, un aprendizaje muy observacional, que es muy importante en la primera infancia. De hecho, uno de los primeros aprendizajes que nosotros tenemos es meramente o netamente observacional. Así adquirimos el lenguaje, así adquirimos las habilidades sociales y que también esas neuronas de espejo nos permiten tener una comprensión de las acciones, entender el por qué el otro hace lo que hace, que no solo sino el para qué lo hace, el por qué lo hace. Y como les mencionaba, el tema de la empatía sirve en las neuronas espejo para ese sentir lo que el otro siente, dolor, alegría, disgusto. Por eso entonces, si nosotros vemos una película eh, romántica, pues lo ideal o lo esperado con esas neuronas de espejo es que nos pongamos en ese lugar, o si vemos una película triste, pues es más que esperado que de pronto podamos sentir tristeza. No todas las personas tienen esta parte de una conectividad típica de las neuronas espejo, pero sí se sabe que esas neuronas espejo son la base biológica de esa resonancia emocional que tenemos con los demás y con lo que de hecho ahora estábamos hablando, que era el tema de la cognición social, esa comprensión de los gestos, esas expresiones faciales, esas conductas sociales. Pero en el trastorno del espectro hay una hipótesis muy importante sobre las neuronas de espejo y es que igual sigue siendo pues una teoría muy controvertida. Las neuronas de espejo se han seguido estudiando, pero plantean el autismo que en el TEA o en las personas que tienen TEA hay una disfunción en esa red de todo el sistema de neuronas espejo, es decir, hay una hipoconectividad en toda esta parte, está principalmente, recuerden que igual está en la ínsula, entonces en varios aspectos, pero acá, sobre todo en la parte entonces de la corteza somatosensorial y la corteza premotora. ¿Por qué? Porque tenemos una acción y tenemos una parte sensorial que nos permite o que nos da esa capacidad para detectar emociones, pero que también nos permite actuar lo que el otro está haciendo, imaginarlo. Les mencionaba entonces ahorita que es como simular, así no estamos haciendo, es como una experiencia virtual de si yo cojo, por ejemplo, este lapicero, es como si ustedes también estuvieran cogiendo este lapicero. La sensación, por ejemplo, de destapar el lapicero, poner el lapicero, o sobre todo con el bostezo, que es algo tan biológico, por eso entonces hay una imitación, de hecho. Entonces nos permite reflejar las emociones del otro, entre otros aspectos que nos permiten también las neuronas espejo. Pero en el trastorno del espectro hay un compromiso en esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, como también esa posibilidad de predecir las acciones del otro. Eh,
o entender incluso lo que el otro está pensando, o entender lo que el otro está sintiendo. Entonces, va a explicar por qué hay dificultades en la imitación, de hecho, en las personas con autismo desde muy temprana edad, hay dificultades en ese aprendizaje a través de la observación, a través de la imitación, gracias en parte a esta dificultad en la hipoconectividad de las neuronas espejo, en esa comprensión social. Recuerden igual, no es una explicación única y no es una explicación definitiva de lo que pasa en el autismo. Hoy se entiende, sí, que en el autismo hay una hipoconectividad de las neuronas espejo, pero que igual, al igual que el resto de teorías que hemos trabajado, pues son teorías que sí explican en parte, pero que igual el trastorno es neurobiológico, tiene muchas complejidades y es multifactorial. Entonces, importante tener en cuenta que las neuronas espejo participan en esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, de entender al otro, del por qué de pronto hay ciertos aspectos, ciertas áreas que eh, nos ponen en el lugar del otro. Vamos a responder algunas inquietudes. Chat, listo. El chat es encendido para que me puedan dar qué dudas tienen. Es importante entender que todos los videos están en el material de estudio. Recuerden que todos están almacenados en cada carpeta correspondiente. En este caso, entonces, módulo uno y así sucesivamente, tema uno, para que puedan entonces volverlos a visualizar. Las clases también quedan grabadas para que la puedan entonces tomar. Es muy importante no solamente que se queden con las clases, sino con las lecturas recomendadas que están allí en el material. Bueno, hay una pregunta que nos dice eh, Isa Monroy y es la siguiente. Los movimientos de regulación, ¿a qué se deben? Las estereotipias, se refieren a las estereotipias, pues, tal, no son aleatorios, al contrario, son una respuesta sensorial a el sistema nervioso, entonces realmente les funciona para poderse regular. Lo que les mencionaba ahora, muchas personas de pronto piensan que tener como tal eh, una estereotipia es malo, realmente no es malo, al contrario, las estereotipias lo que hacen, por ejemplo, el aleteo, el balanceo, el girar objetos o presionar incluso el cuerpo, ayudan a tener una sobrecarga sensorial, ayudan también a estimular a la persona cuando de pronto la estimulación está insuficiente y mantener también un nivel de activación óptimo. Bueno, por acá, California Caraballo, apellido, pero no, eh, menciona. Porque ser consciente de que las neuronas espejo nos permite como alerta. Porque ser consciente de que las neuronas espejo nos permiten mejorar intenciones de lo que vemos. En este caso, centrándonos en lo que hacen las manos, pero en mis dedos. Es una experiencia muy común, es una experiencia de hecho pues que tiene como tal, ¿me están escuchando en este momento? ¿Acá me están escuchando? Sí. Unos me escuchan, otros no. Y ahí
igual como tienen el audio entrecortado, entonces vamos a dejar las preguntas. Y mañana vamos a continuar con esa parte de las preguntas. Espero entonces que puedan leer las lecturas complementarias, que es muy importante, y nos veremos nuevamente mañana a eso de la mañana sábado. Que puedan descansar y que estén